estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda, programa de psicología, y estamos haciéndole una entrevista con el fin de un ejercicio académico de la asignatura Método Psicoanalítico. A ver si usted me regala una pequeña introducción suya presentándose. Ok, bueno, mi nombre es Karina García Méndez, yo soy psicoanalista, soy miembro fundador del Círculo Psicoanalítico del Caribe, vivo en la ciudad de Barranquilla, atiendo consulta privada en esta ciudad y también en Cartagena, y trabajo en el Hospital Metropolitano atendiendo consulta externa, también doy clases en la Universidad Metropolitana de pregrado, y en la Universidad del Norte también doy clases en la maestría de psicología clínica. Ok. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Sí. ¿Por qué eligió usted el psicoanálisis? Bueno, desde que estudié la carrera de psicología me interesó muchísimo el tema del inconsciente, el por qué uno a veces hace cosas con las que ni uno mismo está de acuerdo y las repite, y me pareció muy interesante la teoría y la hipótesis del inconsciente de Freud. Y después, gracias a ese interés, una vez que terminé la carrera, me fui a estudiar a Buenos Aires, en Argentina, a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y ahí me topé como con una lectura más fresca y renovada de los textos freudianos, que fue toda la teoría lacaniana. Ok, bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del psicoanálisis? ¿Algo específico? Sí, sabes que me entusiasmó muchísimo ese aforismo que Lacan ofreció a la humanidad, que fue: el inconsciente se encuentra estructurado como un lenguaje. Me pareció que el inconsciente, luego de esa explicación, no está tan escondido ni tan en las profundidades, está en cada frase que uno dice. El asunto es que el psicoanalista ha de descifrar ese inconsciente que allí aparece, pero aparece en el discurso de cada paciente. Entonces, para mí eso fue como un descubrimiento. Ok. Tercera pregunta. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis básicamente es un método, es una técnica, y sirve para que una persona, un sujeto, encuentre y defina cuál es su deseo en la vida, a qué se quiere dedicar, qué quiere hacer, qué lo motiva, qué lo conmueve, qué lo mueve. No es tan fácil descifrar cuál es el deseo propio, pero esa es la función de transitar un análisis, saber cuál es tu deseo y, en la medida de lo posible, cómo vivir como coherentemente con él. Y en un consultorio clínico o en el campo, ¿qué se puede esperar de un análisis? Bueno, alivio principalmente, ya que uno generalmente consulta porque padece de algún malestar, de algún síntoma. Generalmente uno lo que pide es aliviar ese malestar. Inevitablemente, en la medida que se van transitando las citas, uno se va encontrando con que ese síntoma es apenas como la expresión de un conflicto psíquico del sujeto, y a uno le interesa saber, o al paciente le interesa saber qué es lo que de su personalidad está en conflicto. Una vez se resuelve el conflicto, el síntoma va desapareciendo solo, y el sujeto, por supuesto, va sintiendo bienestar, y la idea es que pueda vivir como acorde a lo que él desea en la vida. ¿Cuánto dura un análisis? Es una pregunta muy interesante. Se sabe cuándo se comienza, pero no se sabe cuándo se termina. Un análisis puede llevar años. ¿Por qué lleva años? Porque cambiar es un anhelo de todos, pero ya cuando le toca a uno hacer el cambio in situ, día a día, el término conceptual llamado goce es algo que se resiste a ese cambio, y termina uno prácticamente combatiendo partes de uno que están en contradicción para poder dejar ese goce.
y en la medida que el goce va como cediendo, el deseo va apareciendo con mucha más claridad y más nitidez. Eso es lo que hace demorado y prolongado un análisis. Ok. Y en el consultorio, ¿cuánto dura una entrevista? Bueno, la verdad que la asistencia a donde un psicoanalista uno la divide como en dos partes, lo que llamamos entrevistas preliminares y luego el tratamiento propiamente dicho. Dependiendo de con qué nivel de apertura, con qué nivel de contacto llega ese sujeto con su propio inconsciente, ahí podríamos decir que está la durabilidad de las entrevistas preliminares. Hay personas que llegan como muy advertidas de que hay algo de su propia personalidad que no les ha permitido como desempeñar todo su potencial y está bastante como consciente de eso. Esa persona generalmente va a invertir menos en entrevistas preliminares. A una persona que no sabe por qué lo mandaron, o suponiendo en el caso de las adicciones, la persona no reconoce que tiene un malestar o que tiene una enfermedad o que tiene un trastorno, esa persona generalmente se va a demorar mucho más en las entrevistas preliminares. Depende del nivel de conciencia con el que el paciente llegue en relación a su trastorno, su enfermedad, sus síntomas, su malestar. Okay. ¿Cuál es la reacción más común que tienen los pacientes en la primera entrevista? Bueno, hay múltiples, de mucho alivio, de poder contarle por fin a alguien, se siente mucho bienestar de poder desahogarse, se siente alivio de poder contar con alguien con el cual poder resolver los problemas en los que se encuentra atorado. Generalmente es de mucho alivio en las primeras citas. ¿Cómo se trata el trastorno de anorexia y bulimia desde el punto de vista psicoanalítico y qué pasos se tienen en cuenta para el proceso? Como cualquier paciente, como comentamos, la primera etapa se llama entrevistas preliminares. Hay que ver si el paciente tiene conciencia de la enfermedad. En muchos casos no tienen conciencia de la enfermedad, no saben que eso que les pasa es una enfermedad, es un trastorno, no los deja vivir una vida viable. Allí nos vamos a demorar más para que tome conciencia de que eso es un inconveniente para vivir. Si ello es posible, pasamos al tratamiento. ¿Cómo se puede identificar que una persona tiene el trastorno de anorexia y bulimia? Es decir, ¿por medio de qué síntomas se pueden deducir que lo están padeciendo con base en el enfoque psicoanalítico? Bueno, la anorexia es bastante visible porque los familiares reportan que la persona ha perdido mucho peso y que además no quiere comer. Y en la bulimia es un poquito más secreto porque generalmente en la bulimia la persona vomita a escondidas. A veces los familiares se dan cuenta por el ruido que se hace en los baños o que la persona, a pesar de que come tanto, no está ganando peso, o a veces esos trastornos llevan a que las personas no puedan dormir bien, el genio, el temperamento les cambia, no se pueden concentrar en sus actividades, se hace bastante manifiesto. ¿Qué afectaciones psicológicas tiene una persona que padece anorexia y bulimia? ¿Cómo dices? ¿Qué afectaciones psicológicas tiene una persona que padece anorexia y bulimia? ¿Qué afectaciones? Sí, señora. ¿Qué dice tu compañera? Está hablando de otra cosa. No, está hablando de otra cosa. ¿Qué afectaciones tiene? ¿En qué medida se afecta a un paciente con anorexia o con bulimia? Perfecto, sí. Bueno, a nivel físico es muy evidente porque van perdiendo salud física. Y a nivel psicológico son personas que se van encerrando en sí mismas, guardan en secreto ese padecimiento, que tienen mucha dificultad para relacionarse con los demás. Y les cuesta mucho trabajo como sostener las actividades normales
en la vida de cualquier sujeto. ¿Por qué cree usted que el psicoanálisis es importante? ¿Para estos trastornos o en general? En general. Bueno, porque pienso que es una herramienta que trabaja con el uno por uno, con cada paciente individualmente. No hay recetas generalizables. Me parece exquisito que un psicoanalista pueda trabajar individualmente con una persona, qué le pasa, qué siente esa persona, porque no hay recetas universales. Y en esa medida, sacar un tiempito de tu vida cotidiana para venir a hablar de ti mismo en este siglo XXI, siempre ha sido difícil hablar de uno, pero en este siglo XXI en que andamos como tan aceleradamente y vivimos tan rápido y todo tan inmediato, sigue siendo muy valioso el espacio que ofrece un psicoanalista. Es un espacio de recogimiento, de silencio, en donde el paciente se escucha a sí mismo y puede escuchar su propio inconsciente. Y en esa medida él puede ir descifrando y descubriendo cuál es su deseo y tratar de vivir como coherentemente con eso. ¿Para qué tipo de casos son más solicitados los análisis? Yo diría para cualquier persona que tiene ganas de interrogarse sobre su malestar. Un psicoanalista está en capacidad de atender pacientes neuróticos, pacientes psicóticos y pacientes perversos, aunque esta última categoría generalmente les cuesta mucho consultar. Ok. Con la última pregunta, ¿bajo qué corriente usted se rige o usted pues está aplicándola? ¿Se considera freudiana o lacaniana? Lacaniana. Ok. ¿Por qué? Bueno, porque he estudiado la obra de Lacan, me gustan los aportes que hizo. Yo creo que si no hubiese sido por él, el psicoanálisis no hubiera pasado al siglo XXI. Y además de los textos psicoanalíticos, Lacan lo pone a uno a estudiar otras disciplinas como la filosofía, la matemática, la antropología, la lingüística, el estructuralismo. Es como una formación bastante universal. Es un reto diario poder trabajar con una persona, como dicen por ahí, cada persona es un mundo y es un reto vigente aún hoy. Ok, muchas gracias, doctora Karina, por su colaboración y su tiempo. No, muchas gracias a usted por la entrevista y el interés en el psicoanálisis.